titulado Diseño termohidráulico de reactor nuclear RP-10 con elementos combustibles de uranio. Entonces, señor Germán, tiene usted 30 minutos para exponer su tema. Y después tendrán ya las preguntas de Ok. Muy bien, buenas tardes. En esta oportunidad, como ya se ha mencionado, voy a sustentar mi trabajo de tesis. Trabajo de tesis titulado Diseño termohidráulico de reactor nuclear RP-10 con los elementos combustibles y siluro de uranio. El trabajo que estoy presentando consiste en estos 7 capítulos que lo vamos a desarrollar rápidamente. Capítulo 1 es la parte de la introducción. El trabajo se inicia porque nosotros habíamos detectado que los combustibles con los que viene operando el reactor desde que fue inaugurado se estaban acabando. Entonces era necesario una nueva carga de elementos combustibles, para lo cual se creó un diseño, se desarrolló un proyecto con cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, y en esa oportunidad fue que se decide reemplazar los elementos de óxido por los elementos de siluro de uranio. Y eso era básicamente porque estos elementos en la actualidad pueden desarrollar mejores performances en el reactor. Se puede alcanzar flujos neutrónicos de mayor valor en el núcleo del reactor. Se puede tener mayor densidad de combustible en los elementos combustibles, y el tiempo de duración que tienen de ciclo a ciclo también es mayor. Eso hace que la parte económica de la operación del reactor también sea significativamente más económica. Y el otro tema importante es que no existe límite de quemado. ¿Quién es ese que está en su cuerpo? Bueno, pero este cambio significaba que teníamos que hacer unos análisis para poder saber, para poder determinar la seguridad con estos nuevos elementos. Por eso que se realiza un informe, estamos apurando no tanto, se realiza un informe de análisis de seguridad del reactor con estos nuevos elementos combustibles. Es lo mismo, Sí, pero ¿no avanza? no avanza. Ahí está. No responde bien. Mejor acá como... Sí, nosotros ponemos No sé, me gusta... Ese que se ha quedado congelado. No se quedó congelado. Ahí eres tú porque necesito que esté grabado su imagen. Yo te lo paso, así que... Si me lo pones... No, está soltando mucho. Intenta con tu botón, ¿no? Lo que no se ha trabado. Ahí depende de la pila, ¿no? Ok, ese pilo, vamos a cambiar el pilo. No, pero acá te lo paso, no. Yo te lo voy a pasar aquí. Adentro, a ver. Acá. Hacia adentro. Sí, pero ahora no. No se preocupe, anda este pila. Pero ponle pilas. Ya. Apunta a la computadora. Punto que también. Ya, bueno, entonces esta última parte se refería a que como estamos proponiendo el cambio de elementos combustibles, entonces había que hacer un análisis para poder determinar que los nuevos elementos combustibles van a cumplir también con los principios de seguridad. Por eso se desarrolló el informe de seguridad y se diseñó un plan de puesta en servicio con los nuevos elementos combustibles. Bueno, en el capítulo 2 vamos a hacer una descripción muy rápida del reactor. Bueno, estas son las características. Bueno, es un reactor de investigación, de tanque tipo piscina, abierto,
usa uranio enriquecido 19.75% de uranio 235. Bueno, y todo el resto ya es conocido, ¿no? Agua desmineralizada para refrigeración y para moderación de neutrones, reflectores de grafito y berilio, barras, la barra de control que están diseñadas de indio, plata, cadmio, y bueno, también cuenta con sistemas auxiliares para garantizar la seguridad del reactor. Roberto, uno, sí, o dos, uno más. ¿Ahí? Uno más. Ya. Este es el elemento control, no, este es el elemento normal. Donde vemos en el color amarillo, bueno, no se nota bien, pero son placas, son diferentes placas que están ubicadas de forma paralela, todos dentro de la caja. Este es el despiece del elemento combustible normal, donde se ve las placas combustibles y los marcos laterales que hacen de estructura. En la parte inferior tiene una boquilla. Este elemento combustible va a ser refrigerado. Entre placa y placa existe un canal por donde va a circular el agua. En una sección transversal se ve que son así, 17 placas, entre placa y placa existe un canal de agua, ¿no? Y los marcos laterales que hacen las veces de estructura. El otro combustible es el combustible normal, no, pero el combustible de control, que este tiene una estructura un poco más alargada porque va a soportar a las barras de control. Y de la misma forma que el otro canal, internamente también tiene las placas combustibles, y en este caso, en las partes extremas, reemplazan dos placas combustibles por placas guías que van a servir justamente de guía para las barras de control. Y estas son las barras de control, con dos placas absorbedoras que contienen plata, indio y cadmio, ¿no? Toda esta estructura se va a desplazar internamente en el elemento de control para poder controlar la operación del reactor. Aparte tenemos los reflectores de berilio, de grafito, las cajas de irradiación que se usan para los procesos de irradiación justamente de blancos que se emplean en el reactor. Ya, tenemos acá el reactor está formado por una mesa soporte. En la parte superior viene la grilla que tiene los agujeros que van a soportar a todos los elementos que constituyan parte del reactor. Y acá vienen, ¿no? Los elementos combustibles, los grafitos, las cajas de irradiación se ubican en esos agujeros. O sea, esos elementos que vimos anteriormente se insertan acá y eso es lo que forma el núcleo. Este vendría a ser el núcleo del reactor. Y tenemos las barras de control que normalmente no se ven porque estas están insertadas acá adentro, ¿no? Que se desplazan de forma vertical para poder controlar el flujo neutrónico y poder controlar a su vez el reactor. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente. El edificio que contiene el reactor, la pileta donde está contenido el núcleo está ubicado aquí en la parte central, todo inmerso en agua. Y tenemos el sistema de refrigeración, ¿no? El sistema de refrigeración se encarga de extraer el calor que se genera acá en el núcleo por el proceso de fisión. Extrae ese calor, lo va a transferir al sistema secundario a través de los intercambiadores de calor y retorna otra vez al núcleo, ¿no? Y hace el mismo procedimiento. Es impulsado por estas bombas que en este caso puede ser operado con una bomba, dos bombas o tres bombas, dependiendo del modo de operación. Se elige una, dos o tres bombas. El calor es transferido al sistema secundario a través de los intercambiadores de calor, ¿no? Y se va a disipar hacia el medio exterior a través de las torres de enfriamiento. El agua vuelve a caer otra vez al sistema y con tres bombas del lado secundario también son impulsadas para completar
el circuito. Entonces, son dos circuitos. El otro sistema importante es el sistema de ventilación. Este se encarga de inyectar y de extraer el aire a todo el edificio de contención para mantener las condiciones operativas del reactor. En este sistema existen los filtros y todas esas cosas, ¿no? Los filtros y todo lo que ayuda a mantener el aire en condiciones óptimas. Bueno, el capítulo 3 abarca básicamente los aspectos generales de seguridad nuclear, ¿no? Donde seguridad nuclear, básicamente, ¿en qué consiste? El objetivo de seguridad nuclear es prevenir, mantener la integridad de la instalación nuclear para prevenir accidentes, con la intención de proteger pues a las personas y al medio ambiente. Entonces, ese es básicamente el concepto de seguridad nuclear, ¿no? Se aplica a preservar la integridad de la instalación para evitar que se produzcan los accidentes y a su vez prevenir el daño a las personas, al medio ambiente y a la propiedad, ¿no? Los estados de la instalación son los que se indican acá. Básicamente, los estados de operación es la condición normal, de funcionamiento y algunos incidentes operacionales que son considerados como estado operacional. Y la otra condición es ya las condiciones de accidentes, en los cuales el reactor va a pasar a una condición que está por encima de las exigencias con las cuales ha sido diseñado. Incluso en esas condiciones hay una parte en las cuales el diseño del reactor está considerado para que pueda soportar esas desviaciones, ¿no? Esos son los accidentes base del diseño. Y en esta parte en las cuales ya el reactor en teoría no podría soportar estas condiciones, lo que se busca es que en estas condiciones la probabilidad de ocurrencia sea muy pequeña, del orden de 10 a la menos 7, ¿no? de probabilidad. Entonces, eso es lo que se busca en el reactor. Ahí vamos. Ya me puse. Ya, para eso, no, era para atrás era. Ya, para eso se usa el principio de defensa en profundidad, que está basado en barreras físicas y barreras de protección. 4 barreras, 5 niveles. Con este principio de defensa en profundidad, lo que se busca es cumplir con las funciones fundamentales de la seguridad, que son básicamente 3: extinción de la potencia o control de potencia, refrigeración del combustible y confinamiento de las muestras, de las sustancias radiactivas. Ahora sí lo vamos. Ya, la primera barrera es la matriz del combustible. Esto creo que yo me acerco acá para pasarlo. Sí. Esto lo pasamos todo, creo yo. No, revisar. Sí, ya, por si no nos vamos a demorar mucho para. Ya. La primera barrera es el MID, o sea, el propio combustible. La segunda barrera es el clad que cubre al combustible. La tercera barrera vendría a ser el agua del sistema de refrigeración. Y la tercera barrera vendría a ser el edificio, propiamente. Entonces, esas son las barreras para que el material que contiene el combustible pueda salir hasta el exterior. No tiene que pasar, tendría que pasar 4 barreras, ¿no? Y los niveles de seguridad que se tiene son, primero, el primer nivel es el nivel conservador, el diseño conservador. El reactor tiene que ser diseñado de forma conservadora, ¿no?
debe tener sistemas de control que me ayudan a mantener las condiciones de operación dentro de los márgenes establecidos. Si eso se desvía, entran los sistemas de seguridad que me llevarían a una condición segura si es que me salgo de la condición de operación, ¿no? Si este sistema falla, entonces entra el otro nivel, que sería la gestión de accidentes, que trataría de mitigar las consecuencias de ese evento. Y si la gestión de accidentes falla, entonces ya nos vamos a un plan de emergencia, donde ya se trata de tomar acciones de rescate de personas, de evitar las consecuencias catastróficas en la sociedad, en el medio ambiente, etc., ¿no? Sí. Ahora, el capítulo 4 es ya propiamente del trabajo que se ha realizado. Este es el modelo matemático que estamos empleando. Y acá lo que se muestra es la capacidad que se va a tener con respecto a la refrigeración. Lo más importante que se busca aquí es evitar que se produzcan los daños en el combustible, justamente por las temperaturas altas o los flujos térmicos altos. Se establecen márgenes de seguridad para que se cumpla con los criterios de seguridad. Lo que nosotros buscamos acá en este diseño es darle bastante interés en proteger la segunda barrera de protección, o sea, el CLAD, evitar que las paredes de las placas combustibles sufran un daño considerable y pueda producir una eventual fuga de material radiactivo. Para eso se pone, ¿no? O sea, basándonos en todos estos requisitos, se aplica un modelo matemático en el cual se van a calcular los parámetros termohidráulicos para que se definan condiciones limitantes de operación para el reactor. Ya, dale, ya ahí. ¿Cuáles son las bases de diseño? Bueno, como hemos dicho, evitar daños en la estructura del combustible, ya sea de origen térmico o de origen hidráulico. Se definen límites de diseño, ¿no? De acuerdo a los márgenes de seguridad, ¿no? Y también se definen límites de seguridad, ¿no? Que proporcionan niveles de disparos automáticos en la lógica de seguridad que viene asociada con el reactor. ¿Qué es lo que se asume? Bueno, se hace varias asunciones. Primero, que el calor que se genera en el combustible que el calor únicamente se genera en el combustible, ¿no? Y que todo ese calor se va a transferir al refrigerante. Se asume también una distribución del flujo neutrónico y por lo tanto del flujo térmico de forma cosenoidal en la dirección axial del combustible. Y también de todo el caudal que circula en el sistema de refrigeración, se considera que una parte de eso solamente va a ser utilizado como caudal efectivo para refrigerar al combustible. También se asume que la velocidad en los canales va a ser uniforme. Los factores de incertidumbre, que más adelante vamos a ver, van a ser tratados estadísticamente por lo general, pero a excepción de los flujos térmicos críticos, se va a requerir que los factores de incertidumbre sean tratados multiplicativamente. Y el análisis se hace al canal más exigido. O sea, analizando el canal más exigido, entonces los otros canales van a estar en una condición térmica menos exigida, por lo tanto no va, por lo tanto estarían a una condición menor que el canal más exigido. Las condiciones limitantes que se asumen en este modelo matemático son que la temperatura de corrosión, ¿no? Obliga a que la temperatura de placa sea menor a 130 grados en todo instante.
que la temperatura de la placa también tiene que ser menor a la temperatura en la cual se produce el ONB. El margen de seguridad entre el flujo térmico para que se produzca el DNB con respecto al flujo térmico de operación tiene que ser mayor a 2. Eso lo vamos a ver en un gráfico que está más adelante. Igual con el margen de seguridad de la redistribución de caudal. Y la velocidad máxima del refrigerante que pasa a través de los combustibles tiene que ser menor a las 2/3 partes de una velocidad crítica que también se calcula. Los datos de entrada que se definen son los modos de operación. Como les había comentado, en el sistema de refrigeración tenemos 3 bombas. Entonces el modo de operación justamente se define en función a la cantidad de bombas que emplean. Si empleo 3 bombas, entonces estoy en el modo 1. Si empleo 2 bombas en el modo 2, 3 bombas en el modo... Perdón, una bomba en el modo 3. Y tenemos un modo 4 que no emplea bombas. Ese modo trabaja en convección natural. Estos 3 son en convección forzada y el modo 4 es en convección natural, ¿no? Otro dato que se tiene medidos experimentalmente son los caudales. Cuando trabajo en modo 1 con 3 bombas tengo 1650 metros cúbicos, en el modo 2 1460, modo 3 990. Sí, cayó. Sí. Nos han dicho que hagamos rápido, así que está bueno. Ah, acá, ¿eh? Sí. Eso, Ya, estas son las especificaciones técnicas de los elementos combustibles, en las cuales se muestra pues la cantidad de placas que se tiene, la densidad de uranio en cada combustible, ¿no? Las masas, la geometría que se tiene, espacios y dimensiones entre el espesor de placa, espesor de canal, ¿no? Y todas esas condiciones, ¿no? Que estarían en esta lámina. Después tenemos los factores de incertidumbre, que son factores que se presentan por desviaciones propias, ¿no? En el proceso de fabricación, en el proceso de cálculo, ¿no? Y son considerados aquí, ¿no? Estos factores de incertidumbre van a ser tratados multiplicativamente, como les decía anteriormente, o estadísticamente, dependiendo del caso, ¿no? Entonces lo que aparece acá viene a ser la fracción de incertidumbre, y el factor de incertidumbre sería 1 más esa cantidad, ¿no? La temperatura de entrada que se asume para el núcleo es de 40 grados, y eso se asume porque estadísticamente por lo general estamos muy por debajo de ese valor, ¿no? Y se asume un espesor de placa de óxido de 50 micrómetros. El límite en verdad es de 30, sino que nosotros de forma conservadora le estamos poniendo 50. Eso en la placa. Claro, es la capa de óxido que se forma, ¿no? por la propia reacción que tiene el aluminio con el agua. Se va formando una capa de óxido con el paso del tiempo, ¿no? Esa capa se tiene que controlar, porque si se supera los 30 micrómetros ya comienza a haber derrumbe, ¿no? Pero es otro tema. Para cálculo nosotros estamos tomando un vuelo conservador de 50 micrómetros. Bueno, los factores picos también están mencionados acá. El factor pico viene a ser la relación entre el flujo térmico promedio que se presenta en el núcleo, ¿no? Y el flujo máximo que se va a presentar en alguno de los canales. Esa relación se define con factor pico, y esto vendría a ser los valores que estamos proyectando, ¿no? ¿El flujo promedio entre el flujo máximo? No, flujo máximo entre flujo medio. Sí. Ahora, también se considera en el diseño la puesta en servicio, el proceso que se va a hacer en la puesta en servicio. En la puesta en servicio se va a considerar, ¿no?, varios núcleos, porque nosotros no podemos comenzar a operar el reactor con la totalidad de los núcleos, o sea, con la totalidad de los combustibles en el núcleo, porque sería una catástrofe, ¿no? Tenemos que ir paulatinamente, tenemos que ingresar los combustibles de uno en uno, y se van haciendo las evaluaciones correspondientes.
A partir del núcleo 8 recién es un núcleo operable, es decir, que puede generar potencia térmica, y a partir de este núcleo es que se hace el análisis, ¿no? De o sea, a partir de este núcleo se hace el diseño termohidráulico para el reactor con los nuevos elementos combustibles. Estos núcleos que están anteriormente no van a llegar a criticidad, por lo tanto no pueden ser operables y no generarían potencia térmica. Se hace el análisis hidráulico, ¿no? En el cual se consideran todos los canales que pueden existir en el núcleo, ¿no? Llámese canales internamente en el combustible o canales externos al combustible, que serían aquellos que se formaría entre, por ejemplo, reflector y combustible, caja de irradiación y combustible, o entre reflector y reflector, eso, ¿no? Esos serían los canales externos. Los canales internos son los canales que se forman exclusivamente por las placas combustibles dentro del elemento combustible. El diseño es este, que ¿no? Donde haciendo un análisis hidráulico en toda la extensión del combustible, vemos que va a tener varias partes, ¿no? Un ingreso, una parte recta. Esta zona que está acá sería el combustible, entonces acá va a haber un cambio de sección, pasaría por acá otra vez por una sección recta, acá habría un cambio de expansión, ¿no? Y acá también habría una reducción de la sección de paso, ¿no? Y una vez que sale a la grilla habría una pequeña expansión, y cuando sale ya a la parte inferior ya habría una expansión total, ¿no? Entonces, en función a eso, se va a producir una caída de presión en toda esta extensión, y esa caída de presión me va a permitir calcular la velocidad del refrigerante en función también del caudal. Bueno, acá es ya un tema más específico para calcular los diferentes tipos de canales. Hay que hacer también un modelamiento para calcular las diferentes velocidades en los diferentes tipos de canales. Esto básicamente en el elemento de control, que tiene varios canales, ¿no? El elemento normal tiene los mismos canales. Todos los canales del elemento de control, del elemento normal, son iguales, entonces ahí no habría mayor problema. En el elemento de control, que son diferentes tipos de canales, hay que hacer una segunda evaluación para poder determinar en esos diferentes canales la velocidad. Esta es la velocidad crítica que les mencionaba anteriormente, ¿no? Hay una velocidad que está establecida, ¿no?, en el cual no se debe operar, porque puede ser tan alta la velocidad que puede producir vibraciones ya en la estructura del combustible, y puede producir también a su vez deformaciones o daños en el combustible que pueden acarrear consecuencias hasta incluso de destrucción del propio combustible. Entonces, esa velocidad se calcula con esta ecuación, que es la ecuación de Miller, y la velocidad máxima que nosotros estimamos debe ser menor a las 2/3 partes de esta velocidad, o sea, el 66%, ¿no? Y en la parte térmica nosotros tenemos este modelo, ¿no?, que es un poquito más complejo, digamos, que la parte hidráulica, donde tomamos acá ya de entrada la velocidad que se ha calculado mediante el modelo hidráulico. Con esa velocidad se hacen los balances en todo este canal de forma axial, y para eso, como les estaba comentando, se va a hacer el cálculo en 3 canales. Viendo las primeras láminas, habíamos visto que los combustibles tienen diferentes tipos de canales. Entonces, la condición máxima se puede presentar en cualquiera de ellos. Entonces, por eso que se hace, para cada uno de esos 3 canales, se hace la evaluación, considerando que la condición crítica se da en este canal y en el otro canal.
No la cosa nada. Espíritu no puede hacer nada. La potencia se va a calcular en función al flujo térmico que genera cada una de las placas multiplicada por la superficie de cada una de las placas. La sumatoria de todas las placas, ¿no?, multiplicada por sus respectivas áreas me daría la potencia, ¿no? Entonces, esa potencia también se puede expresar como un flujo promedio, un flujo medio, multiplicado por la superficie calefactora total del núcleo. Entonces, esa variación entre el flujo máximo y el flujo medio es lo que se define como factor pico, que antes lo estuvimos viendo, ¿no? Factor pico es flujo máximo entre el flujo medio. Entonces, esta condición máxima normalmente se puede conocer, experimentalmente uno puede saber en qué canal está, pero para nuestro diseño, que es un diseño conservador, nosotros vamos a suponer que esta condición máxima se puede dar en el canal normal del elemento normal o en el canal normal del elemento de control, en el canal reducido del elemento, o sea, en cualquiera de los canales se puede dar esta condición crítica. Por eso que anteriormente le decía que vamos a hacer el cálculo para los tres canales. Y la potencia se calcula pues el flujo máximo por la superficie calefactora total de todas las placas combustibles que existen en el núcleo, dividido entre el factor pico. Sí, pasamos. Ya, lo que... El flujo térmico va a tener una distribución cosenoidal, ¿no? Porque esa es una de las asunciones que lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces vamos a suponer que el flujo es cosenoidalmente distribuido en la dirección axial de todo el combustible, ¿no?, siendo el punto máximo en el medio del combustible, ¿no? Entonces, con esta condición nosotros vamos a hacer evaluaciones en un diferencial de la longitud, y después, bueno, mediante la integración vamos a ver cómo va a ir evolucionando en todo el combustible. Es así que nosotros podemos determinar la temperatura, por ejemplo, cómo se distribuye la temperatura del refrigerante a lo largo del canal, ¿no? Bueno, hacemos un balance térmico en ese diferencial y lo integramos, ¿no?, desde esta posición hasta la posición que queremos obtener el valor de la temperatura, y nos saldría esta ecuación, ¿no? Esta ecuación está representada por esta forma, ¿no? O sea, la temperatura del refrigerante va incrementándose a medida que va circulando a través del canal. Del mismo modo calculamos la temperatura de pared, ¿no? Y acá sí hay que tener cuidado porque los límites están dados con la temperatura de pared, ¿no? Para la temperatura de pared también se hace un balance térmico, también es un diferencial, ¿no?, entre la temperatura del refrigerante que se calculó anteriormente y la temperatura de pared, ¿no?, con el flujo en ese diferencial. Y para eso se calcula el coeficiente convectivo de transferencia de calor, el HC. Y el HC viene dado básicamente está en función del número de Nusselt. El número de Nusselt está en función del número de Reynolds, y el número de Reynolds me define el régimen laminar, el régimen en el cual circula el refrigerante a través de los canales, que puede ser laminar, transitorio, turbulento, dependiendo de los valores que pueda tener el número de Reynolds. Del mismo modo calculamos la temperatura de ebullición. Para la temperatura de ebullición primero tenemos que calcular la temperatura de saturación. La temperatura de saturación se calcula en el refrigerante, que es donde se produce el cambio de fase de líquido a vapor, ¿no? Teniendo en cuenta este valor, entonces se calcula la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición se calcula en la placa y es la temperatura que alcanza la placa para que el refrigerante que esté en contacto con la placa alcance la temperatura de saturación y se produce el cambio de fase. Estas son condiciones ya limitantes
que lo vamos a ver ahorita cómo se define, ¿no? Bueno, hay expresiones matemáticas. Esta es la temperatura, ¿no? Como les comentaba, tenemos acá el MID, el CLAD, y se va a producir una capa de óxido. Bueno, en el gráfico no se guían por la escala, porque en verdad la capa de óxido es nada, ¿no? Estamos hablando del orden de los micrómetros, claro, micro. Entonces acá, para visualizar los depuestos, entonces tendríamos esta distribución más o menos nosotros. Entonces calculamos aquí en la interfase entre óxido, no, acá, entre óxido y aluminio, y también calculamos la temperatura máxima en el elemento combustible, ¿no? En el eje central. ¿De qué sobre la placa, La placa es de, toda la placa es de 1.46 milímetros. Imagínate, chiquito. Sí, entonces el otro es del orden de micras. Y actualmente estamos por el orden de 15 micras, creo, ¿no? El máximo. Sí. Ya. La temperatura y el flujo térmico está relacionado, o sea, tienen siempre una relación. Si aumenta el flujo, aumenta la temperatura, ¿no? Más calor, más temperatura. Entonces, eso para analizar eso se usa la curva de Nukiyama. Dale Nukiyama, por favor. Pasamos al otro mejor. Un poquito. Vete lo de ¿no? En el otro vamos a ver un poco mejor. Acá. Dale. ¿Otro? Sí. Ahí. Ya. Entonces vemos, cuando comienza a calentarse, ¿no? El agua se mantiene en estado líquido, pero va a haber un instante en el que llega a temperatura de ONB. ONB quiere decir inicio de la ebullición nuclear, que es donde comenzaría a cambiar de fase el refrigerante, ¿no? Si se sigue aumentando el flujo térmico, entonces las temperaturas también van a ir incrementándose hasta que, ¿no? Esas burbujas que se prestaban acá se van a hacer más importantes ya. Entonces ya no van a ser simplemente burbujas, van a comenzar a formarse ya pequeños colchones, hasta que llega esta condición en la cual se forma ya en toda la superficie, se va a formar un colchón de vapor. Eso va a influir negativamente en la transferencia de calor y ya no va a ser en el régimen que se tendría que dar. Entonces cuando llegamos a esa condición, ¿no? Y hacemos un incremento de flujo térmico, entonces de aquí nos vamos de frente del punto A, pasamos al punto B. Entonces, y vean, ¿no? Si nos vamos acá, de una variación de 10 grados estamos pasando a una variación de 10.000 grados. Prácticamente ya no habría material que pueda soportar eso, ¿no? Entonces, esta es una condición destructiva para el combustible. Por eso que lo que se busca es fijar un límite, ¿no? Que se limite al 50% de esta condición. O sea, las condiciones de operación tienen que tomar en cuenta este valor del 50%, ¿no? Y acá se van a definir 3 regiones. La región A, entonces esta es una región que se define como insegura. La región B vendría a ser, digamos, la región segura, porque acá no habría destrucción del núcleo. Y la región C se define como región indeseable. O sea, no es que sea una región insegura, pero es una condición que tampoco no es deseable, ¿no? Entonces nos quedaría solamente esta parte, ¿no? Le damos clic, dale. Ya, claro, ¿no? Entonces nos quedaría solamente esta parte. ¿Ok? Y ahora sí pasamos al otro. El flujo térmico para la condición de ONB se calcula mediante esta fórmula de Berger-Rosenau, y los flujos térmicos se van a dividir en dos. Hay dos flujos térmicos. Uno que es el DNB, que es el que vimos antes de la condición destructiva del combustible, y el otro es el flujo inestable o redistribución de potencia por redistribución de caudal. Eso también lo vamos a ver a continuación, ¿no?
Por ejemplo, para la condición destructiva de DNB tenemos tres relaciones, la de Milchat, la de Sudo-Mishima y la otra, que es la tercera, ¿no?, de Bernard. Y para la redistribución de caudal usamos la de White and Forgan y la de Zaha-Suber. Bien. Calculamos acá, ¿no?, las potencias que vamos a tomar en cuenta para definir nuestros niveles de seguridad. La primera potencia que definimos va a ser la potencia de ONB, que es como se indicó en este punto, ¿no? En este punto, condiciones de ONB para que la temperatura de pared alcance las condiciones de temperatura de ONB, ¿no? El cambio es fácil. El otro es la potencia crítica, que tiene que ver con lo que hemos visto de flujo crítico, y el margen de seguridad habíamos comentado que debe ser 2. Entonces este flujo, ¿no?, este flujo va a determinar una potencia crítica. La potencia crítica va a ser con un margen de seguridad de 2, o sea, como es el 50%, el margen vendría a ser 2, ¿no?, con estas correlaciones. Ya. Tomando en cuenta la potencia crítica y la potencia de ONB, vamos a determinar la potencia máxima de operación del reactor, que vendría a ser la mínima de ambas, ¿no? Esa es la mínima, ¿no? O sea, bueno, un poco contradictorio, ¿no? La mínima de estas dos me representa la potencia máxima, ¿no? Y la potencia de operación que tenemos está a partir de la potencia máxima, se divide por un factor de 1.25, ¿no?, y obtenemos la potencia de operación. Esta es la potencia en la cual el reactor tiene que operar para mantener toda la seguridad que estamos viendo actualmente, ¿no? Y la potencia máxima podría ser el límite que se le puede permitir al reactor, ¿no?, que puede tener una desviación de la operación, de la potencia de operación hasta la potencia máxima, ¿no? En el peor de los casos podríamos llegar hasta aquí, pero la condición que se propone para operar el reactor es esta. Entre esos dos valores que les mencionaba se van a definir tres niveles de acción, ¿no? O sea, niveles de acción en los cuales el sistema de seguridad del reactor va a tener que responder dependiendo de cómo se va a dar cada uno de ellos, ¿no? Tenemos la potencia de operación. Si la potencia de operación comienza a incrementarse por alguna razón, entonces se va a producir la reducción de potencia como primera acción. Si esta acción no responde de forma adecuada, entonces pasaríamos ya a la siguiente acción, en la cual se va a introducir una de las barras del reactor, ¿no? El reactor con una barra introducida tendría que extinguirse, o sea, tendría que apagarse. Si eso no ocurre, entonces ya llegamos al nivel del crank, en el cual todas las barras de seguridad caen, son 5 barras que caerían, y ya, pues si uno no pudo, 5 sí van a poder, ¿no? Entonces ya, este sería ya el nivel máximo de respuesta del sistema de seguridad, ¿no? Entonces con esto ya llegaríamos a detener el reactor. ¿Sí? Introducción automática. Pero puede estar las 2 barras también, puede estar las 2 barras parcialmente y las 2 caen. También, También claro. También definimos el caudal mínimo. O sea, puede haber alguna falla en la bomba, en una o en varias bombas, que me pueden producir una reducción del caudal de refrigeración. Esa reducción me va a producir también que la refrigeración va a bajar su capacidad. Entonces tiene que haber un valor mínimo de caudal, en el cual también los sistemas detecten ese valor y puedan tomar alguna acción. Entonces así es como se calcula el caudal mínimo. Para el caudal mínimo lo que nosotros consideramos es que la temperatura de placa llegue a la temperatura de ONB, a potencia de operación normal.
calculamos un valor mínimo de velocidad del refrigerante y en función de eso calculamos un caudal mínimo. El caudal mínimo, ¿no?, produce también un scrum, o sea, la caída de todas las barras. Y así como calculamos el caudal mínimo, calculamos también la caída de presión mínimo, ¿no? Las mismas condiciones, pero en este caso se calcula para la caída de presión que se produce en el núcleo, ¿no? Esta caída de presión lógicamente que va a estar relacionada con el caudal. Entonces, si volvemos un ratito al anterior, por favor, Roberto. Vean, acá el caudal mínimo que nosotros calculamos, aparte le damos un factor de seguridad de un 10%. Por eso se multiplica por 1.1. O sea, el mínimo todavía lo multiplicamos por un factor adicional, ¿no?, para que sea más conservador. Y de la misma forma, lo mismo hacemos también acá con la caída de presión, ¿no?, que me muestra que aumentamos también un 10% para definir la caída de presión mínima. También consideramos las temperaturas del refrigerante. Para las temperaturas del refrigerante tomamos dos valores. Uno, el incremento de la temperatura a través del núcleo, y la temperatura de salida. Bueno, en la siguiente está. Este es el incremento que va a sufrir el refrigerante al pasar por el núcleo. Entonces, para cada uno de los tres niveles que hemos visto anteriormente, se van a fijar tres niveles de variación de temperatura que estarían asociadas con la reducción de potencia, introducción automática y el scrum, introducción de una barra y scrum, ¿no? También tenemos el modelo para la convección natural. Para la convección natural, ¿qué pasamos eso? Calculamos también una potencia máxima. La potencia máxima que se calcula en este caso considera que el factor de seguridad de ONB tiene que estar, ¿no?, por encima de 1.25. En esa condición calculamos la potencia máxima. Y para la potencia de operación en convección natural hacemos lo mismo que hicimos para convección forzada. La potencia máxima se divide entre 1.25 para obtener la potencia de operación. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver los resultados que se obtienen con esos cálculos. ¿En qué número vamos? Así. Ya. Bueno, este es el flujograma, creo que esto lo pasamos. Bueno, pero forzada y natural. Claro, acá tenemos forzada, acá tenemos natural y acá tenemos la determinación de los límites y condiciones de operación, ¿no? Que aquí está, digamos, un poco más ampliado, que se puede ver, ¿no? Todo lo que hemos explicado, ¿no? El cálculo hidráulico, caída de presión, caudales, velocidades, cálculo térmico, ¿no? Todo está acá, Ya, estos son los canales que se consideran en el diseño del reactor actualmente, ¿no? Eso también lo pasamos. Y lo que tenemos es esto, vean, ¿no? O sea, bueno, estos son los caudales de acá. Lo que nos interesaría en todo caso sería las velocidades que se tienen, ¿no? Las velocidades en los tres canales están dados acá, para cada uno de los tres modos también. O sea, modo 1, las velocidades en los canales, modo 2 en los canales, y modo 3 también las velocidades en los canales, ¿no? O sea, una bomba, no, 3 bombas, una bomba, no, 3 bombas, 2 bombas, una bomba, ¿no? La potencia de ONB que se determina para esas condiciones son las que se está dando acá, ¿no? Para cada uno de los canales en el modo 1, para los diferentes canales en el modo 2, para los diferentes canales en el modo 3. Aquí hay que ver que, por ejemplo, vamos acá, que la potencia más restrictiva siempre ocurre en el canal
normal del elemento combustible de control, ¿no? Entonces, a partir de ahora, todos los estudios que se hacen a continuación van a considerar solamente esta condición más restrictiva. Ahí tenemos los gráficos, eso lo pasamos, ¿no? Ya. Y para la potencia crítica, también, considerando el canal normal del elemento combustible de control, tenemos que las potencias para el modo 1, modo 2, modo 3 están dadas acá, ¿no? Le pasamos y vamos a ver los márgenes de seguridad. ¿Se acuerdan que les decía? Estos 3 son para DNB, estos 2 son para redistribución de caudal. Igual, modo 1, modo 2, modo 3. O sea, 3 bombas, 2 bombas, una bomba, ¿no? Y vemos que justamente el crítico se obtiene con este valor de 2, ¿no? Para este caso. Ahora, como ya tenemos la potencia crítica y tenemos la potencia ONB, definimos la potencia máxima que va a ser la menor entre esas dos. Entonces, esta es una comparación simplemente que se hace, y tenemos que para modo 1, por ejemplo, tenemos 12.7, para modo 2, 11.35, y para modo 3, 7.82, expresados en megawatt, ¿no? Y para la potencia de operación sería este valor dividido entre 1.25, habíamos dicho, ¿no? En este caso se hace un redondeo al número entero inferior, para no complicar, o sea, no, sería raro decir, vamos a operar a 12.25, ¿no? Medio complicado mantener ese. Lo que pasa es que se pone un valor entero, pero el redondeo es al número entero inferior. Entonces tenemos que para modo 1, 10, para modo 2, 9, para modo 3, 6 megawatts de potencia térmica de operación de reactor. Y con eso, si hacemos el cálculo de los márgenes de seguridad, vean que en este caso, ya para la potencia de operación, todos los valores están saliendo por encima de 2. O sea, todos están por encima del valor 2, que es el mínimo. Sí, por favor. De todas maneras, venga. Llámala. Aquí está. O llámala ya acá. Ya llámala. Llámala y dile que tiene que estar esperando. No te acalmas, llámala. Ok. Entonces acá estamos viendo el resultado ya para la potencia de operación, ¿no? Que se tiene, la distribución de temperatura. Esta es la distribución del refrigerante, la temperatura del refrigerante, ¿no? La que está de color azul es la temperatura de pared, ¿no? ¿Se acuerdan que la temperatura de pared no debe llegar a 130 grados, ¿no? 130 grados está acá arriba. La temperatura de ONB es la que está en marrón, que es esta. También estamos por debajo de ese valor, ¿no? O sea, esta es la temperatura de pared, estamos por debajo de la condición de NB. O sea, acá estamos garantizando que todo el cálculo está realizándose. Tiene que venir todo. Ya, espera. Ya. ¿Dónde está? Ya, y aquí están los márgenes, ¿no? De operación. Los márgenes para condiciones de operación, vemos que temperatura de ONB, por ejemplo, está en 125 y temperatura de pared está en 106. En todos los casos estamos por debajo de ONB y estamos por debajo de 130 grados.
y los márgenes también estamos por debajo de 2, o perdón, por encima de 2. Entonces eso se va a repetir, lo vimos en el modo 1, en el modo 2 también está lo mismo. Este es el resultado del modo 2, pasamos al modo 3, también se ve lo mismo, ¿no? En el gráfico también se ve lo mismo, o sea, en todos los modos estamos viendo. Ahora, este es el margen de ONB. En el margen de ONB no hay un límite establecido, por ejemplo, o sea, no hay norma que me indique cuál es el límite de ONB, pero estamos viendo que el de margen de ONB tenemos valores muy altos también. Tenemos valores muy altos. Estamos en el orden de 1.35 cuando en algunos reactores usan un valor de entre 1.2 y 1.25. Nosotros estamos por encima de esos valores. En convección natural, de la misma forma, ¿no? Tenemos el modelo que se calcula, en este caso de convección natural, el modelo es un poco muy rígido, entonces no se puede poner lo que habíamos comentado anteriormente, o sea, no podemos hacer la configuración con núcleos normales, pero con combustibles normales y combustibles de control. Lo que acá hacemos es, digamos, una mixtura de cuántos elementos que forman parte de la configuración del núcleo serían equivalentes, por ejemplo, si todos serían elementos normales o todos serían elementos de control. Entonces, haciendo esa equivalencia, me sale que si serían elementos normales, serían equivalentes a 20 elementos normales o serían equivalentes a 26 elementos de control. ¿Okay? Entonces, con esas condiciones se obtiene que la potencia máxima es de 500 kilowatts o de 0.5 megawatts, si se quiere poner. Entonces, eso dividiendo entre 1.25 me sale que la potencia que se puede operar en convección natural sería de 400 kilowatts. Y acá tenemos los resultados, ¿no? Bueno, aquí están los márgenes. Por ejemplo, margen de ONB estamos en 1.25. Para potencia máxima estamos haciendo acá, ¿eh? Para potencia máxima estamos en 1.25 y para el NB, por ejemplo, estamos en el orden de 6. O sea, estamos con valores muy altos, y para el ONB de Sacha-Suber estamos en el orden de 2.6 o 2.54 en el caso de que sean con combustibles de control. Y si esto mismo lo vemos, si lo pasamos por favor, para la potencia de operación, vean que los valores incluso se van a incrementar, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las condiciones normales que se tendría si operamos a 400 kilowatts en convección natural. El reactor también estaría en una condición bastante segura. Acá tenemos la distribución también de temperaturas, ¿no? El refrigerante también tiene una distribución de temperatura. La temperatura de la placa también tiene una distribución. ONB en este caso está por el orden de 120, y vean que la temperatura de placa no alcanza la temperatura de ONB, bueno, menos pues los 130 grados que estaría por acá, ¿no? Ya, estamos en el 80, ya, esto ya bueno, lo pasamos eso. Ya, límites y condiciones son los resultados que se tienen, por ejemplo, cómo se fijan las potencias, eso ya lo vimos también anteriormente, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, estas son las condiciones que vamos a fijar para estos modos de operación. O sea, no, ya, lo primero que tenemos es potencia máxima, que ya se ha determinado que está acá, lo pasamos. El caudal mínimo, también para cada modo, se determina en estos valores, ¿no? Que sería casi alrededor del 80% del caudal total. La caída de presión también está en estos valores, ya lo pasamos, ¿no? Las variaciones de temperatura también, para reducción de potencia, para introducción de barra y para scram también están definidos, ¿no? Y la temperatura de salida de la misma forma, para modo 1, 2 y 3 también, ¿no? Esto es un cálculo
te lo podemos pasar de repente ya, que es para toda la gestión de combustibles que hemos hecho, ¿no? Desde el núcleo 8 hasta el núcleo 17, que lo vimos anteriormente. Eso también lo podemos pasar, ya, las velocidades que se tienen. Es lo mismo, sino que es repetido para toda la gestión de combustible, digamos, ¿no? Para todos los diferentes núcleos, ¿no? También está acá, lo pasamos y ya, pues ya, ¿no? Volvemos un ratito antes, y aquí está, por ejemplo, cómo se determinan las potencias para los diferentes núcleos, ¿no? Estas serían las potencias, eso también lo pasamos, ¿no? Ya, pues ya terminaríamos acá, nos vamos hasta conclusiones ya en todo caso. Todo, porque en todos estamos, todas ya, conclusiones, ¿no? Bueno, se concluye que bueno, el reactor, entre otras cosas, va a mantener su potencia de 10 megawatts, no se va a modificar con los nuevos elementos combustibles. Los otros modos de operación, lógicamente, van a tener menos potencia porque van a tener menos caudal de refrigeración, ¿no? Y acá, bueno, no se alcanza la temperatura de pared, hemos visto que en ningún caso va a alcanzar la condición de UNB y tampoco va a alcanzar la condición de corrosión, que es de 130 grados, y en el caso de los márgenes de seguridad hemos visto que siempre están por encima del valor mínimo, que es de 2, ¿no? Todos están siempre por encima de 2. Bueno, entonces la destrucción del núcleo es de una probabilidad muy pequeña. Pasamos. Para la condición de NB también estamos por encima de los márgenes de 1.25. La velocidad crítica también hemos visto que estamos por encima, ¿no? Bueno, con los argumentos anteriores se demuestra que el combustible nuevo que se ha reemplazado, que ya ha ingresado al núcleo, ¿no? Garantiza que la seguridad de operación del reactor se mantiene, no hay ningún problema. Los márgenes resultados ¿no? Son, en todos los casos son mayores de lo que requiere, digamos, las normas de seguridad, ¿no? Y los parámetros técnicos periódicos no producen ninguna condición de inseguridad. Bueno, y esto ya es algo ya extra, que bueno, en verdad fue un acierto cambiar los óxidos antiguos por los siliciuros modernos, ¿no? A pesar que había en algún instante hubo un poco de resistencia, bueno, pero ahora nos dimos cuenta que ha sido un acierto muy bueno para el reactor. Y las bibliografías, ahí están las bibliografías, lo pasamos, y bueno, sería todo. Se agradece la atención. Bueno, el tema ha sido muy largo, creo que me he tomado más de 40 minutos. Vamos a ir a la ronda de preguntas. Ok. Bueno, concluida la deliberación, el jurado decidió dar el veredicto de la acta de sustentación de la tesis de maestría en mención en energía nuclear. Los suscritos catedráticos de la facultad reunidos y constituidos en jurado el día 21 de febrero del 2020 a las 15 horas recibieron la tesis de maestría titulada Diseño termohidráulico del reactor nuclear RP10 con elementos combustibles de siluro de uranio, del alumno Germán Cáceres Vivanco, que ha cumplido con los requisitos exigidos y visto los informes, oída la sustentación y absueltas las observaciones, convinieron en aprobarlo con distinción y sugieren al Consejo Universitario otorgarle el grado de maestro en Ciencias con mención en Energía Nuclear. Sí, son sus papás.